Imagina un mundo donde una simple carcajada podía costarte la libertad. Así era la Europa medieval, donde la sátira y la fantasía eran vistas como armas peligrosas. Los poderosos temían que una broma bien lanzada pudiera desestabilizar reinos enteros. ¿Por qué la risa y la imaginación eran tan temidas? Hoy desvelamos los secretos de esa frontera prohibida entre lo permitido y lo demoníaco. Durante siglos, la Iglesia y la monarquía controlaron lo que se podía decir, escribir o imaginar. Obras como el Decamerón de Giovanni Boccaccio o la Divina Comedia de Dante Alighieri rozaron el escándalo por sus críticas veladas y su humor ácido. ¿Sabías que muchos autores usaban la fantasía para burlar la censura y denunciar injusticias? La sátira era su escudo y su espada. En el Renacimiento, la sátira se volvió aún más peligrosa. Erasmo de Rotterdam, con su obra Elogio de la locura, ridiculizó a poderosos y clérigos. Su libro fue perseguido, pero también aclamado en secreto. ¿Por qué la sátira era vista como una amenaza tan grande? Porque podía abrir los ojos del pueblo y sembrar la duda en el corazón del poder. La risa, aquí, era subversiva. No solo los libros, también el teatro fue un campo de batalla. En la Inglaterra isabelina, William Shakespeare y Ben Jonson desafiaron los límites con obras llenas de dobles sentidos y personajes grotescos. Las autoridades asistían a las funciones, listas para censurar cualquier atisbo de irreverencia. Sin embargo, el público adoraba esas sátiras que les permitían reírse de sus propios miedos y opresores. En España, Francisco de Quevedo fue un maestro de la sátira. Sus versos mordaces atacaban a corruptos y poderosos, camuflados bajo ingeniosos juegos de palabras. Quevedo fue encarcelado varias veces por sus escritos, pero nunca dejó de desafiar la frontera entre lo permitido y lo prohibido. Su pluma era temida y admirada a partes iguales, y su legado sigue vivo hoy. La frontera entre lo permitido y lo demoníaco no era solo literaria. En la pintura, artistas como el Bosco llenaron sus obras de criaturas fantásticas y escenas infernales. Muchos creían que estas imágenes podían invocar al mal, pero en realidad eran críticas veladas a la sociedad y la Iglesia. El arte se convirtió en un campo de batalla simbólico, donde la imaginación desafiaba al dogma. En Francia, Molière revolucionó el teatro con comedias que ridiculizaban la hipocresía social y religiosa. Obras como Tartufo fueron prohibidas por considerarse peligrosas para el orden establecido. Sin embargo, el público acudía en masa, ansioso por ver cómo se desnudaban las miserias humanas. La sátira, aquí, era un espejo incómodo que nadie quería mirar, pero todos necesitaban. La censura no solo venía de arriba. Muchas veces, el propio pueblo señalaba y condenaba lo que consideraba demoníaco. Brujas, herejes y artistas fueron perseguidos por cruzar límites invisibles. La frontera entre lo permitido y lo prohibido era móvil, y bastaba una acusación para caer en desgracia. La sátira y la fantasía eran armas de doble filo. Podían liberar,
pero también condenar. En el siglo XVIII, la Ilustración trajo nuevos aires. Voltaire y Jonathan Swift usaron la sátira para atacar la intolerancia y el fanatismo. Los viajes de Gulliver y Cándido fueron éxitos, pero también escandalizaron a muchos. La sátira se convirtió en un arma intelectual, capaz de derribar dogmas y abrir mentes. Sin embargo, la frontera con lo demoníaco seguía acechando en las sombras. En el romanticismo, la fantasía se desbordó. Autores como Edgar Allan Poe y Gustavo Adolfo Bécquer exploraron lo sobrenatural y lo prohibido. Sus relatos eran vistos con recelo por quienes temían que la imaginación desatara fuerzas oscuras. Sin embargo, estos escritores abrieron nuevas puertas a la creatividad, demostrando que la frontera entre lo permitido y lo demoníaco era, en realidad, una construcción social. En el siglo XX, la sátira alcanzó nuevas cotas con autores como George Orwell y Mikhail Bulgakov. Rebelión en la granja y El maestro y Margarita desafiaron regímenes totalitarios y fueron prohibidas en varios países. La sátira se convirtió en un acto de resistencia y la fantasía en un refugio para la verdad. La frontera entre lo permitido y lo demoníaco se volvió más difusa que nunca. Hoy, la frontera entre lo permitido y lo demoníaco sigue viva en el arte, la literatura y el humor. Internet ha multiplicado las voces irreverentes, pero también las censuras y los linchamientos digitales. ¿Dónde está el límite ahora? Cada generación redefine esa línea y la sátira sigue siendo un termómetro de la libertad. La fantasía, por su parte, nos recuerda que imaginar es resistir. ¿Por qué seguimos temiendo la sátira y la fantasía? Porque nos obligan a mirar donde no queremos, a cuestionar lo que damos por hecho. La frontera entre lo permitido y lo demoníaco es, en el fondo, un espejo de nuestros miedos y deseos más profundos. Atrévete a cruzarla. Solo así descubrirás el verdadero poder de la imaginación y la risa. La próxima vez que leas una sátira o veas una obra fantasiosa, recuerda: estás participando en una tradición milenaria de rebeldía y creatividad. Cada carcajada, cada imagen fantástica es un acto de libertad frente al miedo y la censura. ¿Te atreves a ser parte de esta historia? La frontera está ahí, esperando a ser cruzada. Elige tu lado y deja que la imaginación te guíe.